Bienvenidos a Capilla de Fe, mi nombre es Arturo Quintero. Antes de comenzar con el tema que nos ocupa en esta hora, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Te agradecemos, nuestro Dios, la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo una vez más al escudriñar juntos tu santa palabra. Manifiéstate en esta hora en forma especial, que podamos entender claramente el mensaje que tienes preparado para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, versículos 24 al 26, en uno de los versículos más conocidos por todos nosotros tal vez. San Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 26, dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En este versículo nosotros podemos encontrar lo que yo llamo el precio de la salvación. La salvación es costosísima, no podremos pagarla. Es un precio tan elevado que el Señor Jesucristo la ha pagado por nosotros al morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Así que podemos decir que la salvación es gratuita para nosotros. Sin embargo, Dios requiere que el ser humano renuncie. Dice la palabra de Dios: si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar las cosas que nos gustan, aquellas cosas que amamos, aquellas cosas que tenemos, nuestros sueños terrenos, las cosas por las cuales a veces estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas. Tal vez sea el trabajo, tal vez sea la fama, tal vez sea los estudios, tal vez sea tu novia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Si estas cosas van en contra de seguir al Señor Jesús, si estas cosas se están interponiendo entre tu relación con el Señor Jesucristo, es muy probable que tú tengas que dejarlas. Porque si alguno quiere ir en pos del Señor Jesús, debe negarse a sí mismo, tomar la cruz del Calvario, poder seguir al Señor. Este es el precio de la salvación. Aparentemente este precio no están dispuestos a pagarlo muchas personas en la tierra. Encontramos en la historia de un joven rico, el cual no conocemos su nombre. Solamente dice la palabra de Dios. Esta historia se encuentra en Marcos 10. No conocemos su nombre, pero sabemos que este hombre vino y puso su rodilla delante de Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Este joven estaba maravillado en torno al Señor Jesús. Había visto a Jesús hacer milagros, había visto al Señor Jesús sanar, había visto al Señor Jesús predicar, había escuchado al Señor Jesús en sus enseñanzas y estaba simple y sencillamente arrobado, maravillado por la habilidad del Señor Jesucristo. Tomado por el Espíritu Santo, este joven se pone de rodillas y le dice: ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Cuánto cuesta la salvación? Y Jesús inmediatamente lo llevó a los mandamientos. Él le dijo: bueno, tú conoces los mandamientos. Le repitió uno por uno. El joven dijo: todo esto he hecho desde que soy joven. Y entonces la Sagrada Escritura nos dice que Jesús amó a este joven. Jesús vio en él lo que estaba exactamente necesitando para su iglesia, el discípulo que él estaba necesitando. Antes de este joven, el Señor Jesús había dicho las palabras mágicas: sígueme, ven, tú, sígueme. Se lo había dicho solamente a 11 personas exactamente. Este iba a ser el discípulo número 12. El discípulo número 12 iba a ser prácticamente el que se iba a encargar de predicarle a príncipes, a reyes y a personas de alta alcurnia en el mundo. Él iba a ser el encargado de llevar el evangelio delante de personas de la nobleza, ante grandes personas de la tierra. Era la persona que Jesús estaba necesitando. Vio en él el que estaba necesitando. Pero ¿sabes lo que este joven dijo? Dice la palabra de Dios que se dio cuenta las grandes posesiones que tenía, los sueños maravillosos que tenía en el futuro, y decidió no seguir a Jesús. Este joven se levantó y se fue triste porque tenía muchas posesiones y abandonó el llamado del Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesús tuvo que verse forzado, obligado a conseguir un sustituto para él. Un nuevo apóstol tendría que venir a ser parte de los discípulos. La persona número 12 a la cual el Señor Jesús llamó, o la persona número 13, porque este había sido el 12, el que vino a sustituir a este joven rico, fue el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, o Saulo de Tarso, como le quieras llamar, él sí aceptó el desafío. Él sí era un joven rico. Y él fue ahora el que debería de predicarle a gentes maravillosas, reyes, personas de la nobleza, al clero, a personas ricas en todo el mundo. Es lo que se iba a encargar. Y sabes que San Pablo lo dejó todo por seguir al Señor Jesús. Perdió su carrera, tal vez hasta su familia. Algunos teólogos están incluso de acuerdo
y que San Pablo tal vez era casado, porque él formaba parte del Sanedrín y aparentemente tenía uno que ser miembro, para ser miembro del Sanedrín tenía uno que ser casado. Pero después encontramos a Pablo solo, con lo cual nos da a entender que Pablo lo perdió todo, perdió su familia, perdió su dinero, perdió su estatus social, perdió prácticamente todo lo que tenía por seguir al Señor Jesús. Y él mismo lo dice, pues todo eso lo tengo por pérdida, por amor al Señor Jesucristo, al cual me he entregado. Y él escribe textos maravillosos como el que se encuentra en Filipenses 1:21. Acompáñame a leer lo que dice Filipenses 1:21 y mire lo que dice la palabra de Dios al respecto. Porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Es maravilloso que una persona como San Pablo esté dispuesto a escribir un versículo tan maravilloso. Y más adelante lo encontramos escribiendo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Veamos, acompáñame a leer lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo estaba dispuesto a entregarse a los pies del Señor Jesús, estaba dispuesto a perderlo todo por seguir a Jesús. No fue como el joven rico, él aceptó el desafío. La gran pregunta es, ¿por qué personas como el joven rico están dispuestos a decirle que no a Jesús cuando Él los llama? ¿Por qué las personas están dispuestas a decirle que no a alguien tan maravilloso como Jesús? Bueno, tal vez no han visto lo horrible que es este planeta. Por eso es muy difícil para los ricos a veces aceptar al Señor Jesús, por el materialismo, porque las cosas de este mundo los confunden de tal manera que no son capaces de reconocer el llamado de aquel ser maravilloso que los está invitando a seguirle. Lo cierto es que la Biblia nos cuenta la historia de una persona que sí estuvo dispuesta a aceptar a Jesús, tal vez por su situación terrible, por lo que le tocó sufrir, él estuvo dispuesto a aceptar a Jesús. Y la historia de este gran personaje la puedes encontrar registrada en San Marcos 10, 46 al 52. San Marcos 10, 46 al 52 registra la historia de un hombre llamado Bartimeo. No sabemos si ese era su nombre, solamente sabemos que Bartimeo es un patronímico. Patronímico quiere decir que en el nombre Bartimeo está el nombre del Padre. De hecho, el mismo versículo inicial de la historia dice Bartimeo, hijo de Timeo, porque el prefijo bar en el idioma arameo quiere decir hijo de. Bartimeo, el hijo de Timeo. Por lo tanto, no sabemos si así se llamaba. Hay otras personas que se llaman Bartolomé, es el hijo de Ptolomé, Bar Jesús, el hijo de Jesús, y en este caso Bartimeo. Tal vez ese era su nombre, tal vez era solamente el patronímico que podemos encontrar en esta persona. Los patronímicos en el inglés son las terminaciones son, Johnson, Richardson y esas terminaciones. Y los patronímicos en el castellano los podemos encontrar en las terminaciones EZ de los apellidos. González son los hijos de Gonzalo, Ramírez los hijos de Ramiro y así cada uno de ellos. En este caso, lo importante es que sabemos que Bartimeo, tal y como nos dice la Biblia, era ciego. No sabemos si era ciego de nacimiento o si se había quedado ciego. Aparentemente se había quedado ciego. ¿Sabes? Yo no sé, pero creo que es mucho más terrible quedarse ciego que nacer ciego. ¿Por qué? Porque el que nació ciego no sabe lo que se perdió. La vida nunca le ha dado un golpe terrible. Pero aquella persona que sabe lo que es ver, y una vez que sabe lo maravilloso que es ver y pierde el sentido de la vista, es como si en la vida ya te hubiera mostrado su cara fea, ya estás recibiendo lo terrible, ya este mundo te está dando un golpe bajo, ya estás sintiendo el dolor de lo que representa vivir en este planeta. Y eso es lo que yo creo que le pasó a Bartimeo. Bartimeo ya no podía ver más y ya el mundo le había enseñado la cara fea de este planeta. Él comenzó una vida de sufrimiento. La Biblia nos dice que él estaba junto al camino mendigando. Y viene entonces la primera pregunta: ¿por qué Bartimeo estaba junto al camino? Siendo que en Jericó había un mercado. Podría irle mucho mejor en el mercado. Pero él estaba junto al camino, en las afueras, en el camino que ya ibas a Jerusalén. Allí estaba Bartimeo junto al camino mendigando. ¿Sabes por qué Bartimeo estaba junto al camino? Es evidente que Bartimeo había escuchado hablar acerca del Señor Jesús. Él sabía que el Señor Jesús iba a venir. Y él quería encontrarse con el Señor Jesús. Aún en su situación desesperada, aún en su situación terrible, este hombre era un hombre de valor, porque este hombre sabía que el Señor Jesús era la respuesta para todas sus necesidades. Así que Bartimeo es un adventista. La palabra adventista quiere decir que esperamos el regreso del Señor Jesús. Queremos encontrarnos con Él, y Bartimeo es exactamente eso. ¿Y sabes que Apocalipsis nos dice que nosotros somos como Bartimeo en algún momento? En Apocalipsis capítulo 3.
cuando explica acerca de las personas que viven el tiempo del fin, que piensan que son como el joven rico, que están enriquecidos y que no tienen necesidad de ninguna cosa. Y dice la palabra de Dios, no sabes, no te das cuenta que tú eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Exactamente como Bartimeo. Lo interesante es que Bartimeo sabía que él era un ciego, Bartimeo sabía su necesidad y Bartimeo sentía la tremenda urgencia de encontrarse con el Señor Jesús. Pero él no podía encontrarse con el Señor Jesús, no podía ir a buscarlo, él era ciego, no tenía dinero, no tenía ningún método para encontrarlo, solamente le quedaba estar en el lugar justo cuando Jesús pasara. Así que Bartimeo tomó la determinación de ponerse junto al camino a esperar al Señor Jesús. Él no sabía cuándo Jesús iba a venir, no sabía si Jesús iba a llegar temprano, tarde, si iba a llegar en una semana, 2 semanas. Él no tenía la más mínima idea. Bartimeo no sabía si el Señor Jesús iba a llegar pronto. Lo que sí sabía Bartimeo es que Jesús algún día iba a pasar por esa parte del camino. Por eso se colocó en ese lugar, para estar allí cuando Jesús pasara. Pasaron los meses, pasaron los días, no sabemos cuánto tiempo transcurrió. Lo que sabemos es que un día el Señor Jesús pasó verdaderamente por ese lugar. Y entonces de alguna manera Bartimeo se enteró de lo que estaba ocurriendo. Y tal vez yo te quiero preguntar antes de continuar con la historia. ¿Será que Dios hace o Jesús hace acepción de personas? Le llamamos a hacer acepción de personas, a tratar a una persona de una manera y a otro de otra. ¿Será que Jesús trata a todas las personas igual? Y te vas a encontrar con el fenómeno que no. Jesús no trata a todas las personas igual. A unos los trató de una manera y a otros de otra. Y en este caso, aunque Bartimeo sabemos que era un adventista, tal vez el aspecto de Bartimeo era terrible. Si tú te pones a imaginarte cómo era Bartimeo, te vas a dar cuenta que Bartimeo era terrible. Bartimeo no se bañaba, Bartimeo no se lavaba los dientes, Bartimeo no se peinaba, Bartimeo olía bastante mal y Bartimeo estaba junto al camino mendigando. Era un espectáculo terrible y la gente no quería acercarse a Bartimeo. Sin embargo, no es por eso que Jesús trató de esa manera a Bartimeo. Tú vas a encontrar en la Biblia casos de personas que fueron tratados de una manera completamente distinta a lo cual fue tratado Bartimeo. Por ejemplo, te vas a encontrar los 2 endemoniados de Gadara. El Señor Jesús cruzó a la región de Decápolis, las 10 ciudades, para encontrarse con 2 endemoniados. Y estos endemoniados corrieron a Jesús. Sin embargo, Jesús fue a buscarlos y a pesar de que ellos lo corrieron, ellos no estaban esperando a Jesús. Jesús llegó y los sanó, aun cuando ellos no lo esperaban. Y podemos encontrar el caso del estanque de Betesda. El Señor Jesús fue al estanque de Betesda a encontrarse con un hombre que estaba enfermo de 38 años. Esta persona tampoco estaba esperando a Jesús. Esta persona estaba en el estanque no esperando a Jesús, sino esperando que un ángel descendiera del cielo y moviera las aguas del estanque. Y cuando las aguas se movieran, él podría entrar y ser sano. Esto es lo que él había oído, era lo que él conocía. Por eso él estaba ahí junto al estanque esperando que las aguas se movieran. Esa era su esperanza. Y Jesús vino y le ofreció. Jesús vino y estiró su mano y le dijo, ¿quieres ser sano? Y este hombre, aún cuando Jesús ofreció la sanidad, todavía así esta persona dijo, no tengo quien me meta en las aguas. Es irónico, es patética la situación de este hombre que está al lado de la sanidad en persona. La sanidad personificada está delante de él y él no es capaz de pedirle al Señor Jesús que se lo sane, sino que pone su fe en alguna cosa como una alberca que se encuentra a su alrededor. Es triste la situación de este hombre. Así que Jesús no esperó más, estiró su mano y lo levantó y lo sanó. Es curioso que el Señor Jesús no trató así a Bartimeo. Tampoco trató así a aquella mujer de Sidón, Sirofenicia, que lo vino a buscar. Y dice la palabra de Dios que durante todo un día estuvo gritando detrás de Jesús, Señor Jesús, ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mi hija. Su hija sufría por un demonio que había posesionado su cuerpo. Ten misericordia. Y estuvo molestando durante tanto tiempo a Jesús y a sus discípulos, que son los mismos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, despídela, dile que se vaya porque nos es molesta. Así que Jesús tuvo que volver a donde se encontraba la mujer y decirle, mujer, fíjense lo que le dijo, mujer, no está bien que yo le quite el pan a los hijos para dárselo a los perrillos, dando a entender que ella era una perrilla, que ella era un animal. Y aún viéndose insultada, esta mujer se tira a los pies de Jesús y lo adora y le dice, sí Señor, pero aún los perrillos están abajo de una mesa dispuestos a comerse el pan que se cae de la mesa, esas migajas de los hijos. Y sabes, la pregunta es, ¿por qué Jesús trató hacia esa mujer? ¿Y por qué Jesús trató como trató a Bartimeo? La historia nos dice que cuando Jesús pasó al lado de Bartimeo, Jesús no fue a ver a Bartimeo.
Y quiero que recuerdes que Bartimeo estaba arriesgando su vida. Él fue a sentarse junto al camino. Él perdió la oportunidad de ganar dinero en el mercado. Se sentó junto al camino a esperar a Jesús. Estuvo allí esperándolo ¿cuántos días? No sé, tal vez semanas. Se mojó, más bien el polvo de la tierra le cayó encima. No comía bien, no dormía bien. Este hombre había tomado la determinación: o me encuentro con Jesús primero o me muero. Así que él se puso junto al camino a esperar a Jesús. Jesús sabía eso. Y sin embargo, Jesús no vino directamente con Bartimeo a ofrecerle su ayuda. Pasó de largo, ignoró a Bartimeo. Y Bartimeo se puso de pie en algún momento porque entendió que Jesús pasaba por allí y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús parecía ignorar a Bartimeo. Aun cuando Bartimeo lo llamaba, Jesús seguía adelante. ¿Por qué Jesús trató así a Bartimeo? ¿Y por qué Jesús trató así a la mujer de Sidón? ¿Y por qué trató así a otras personas? La diferencia está en la fe de esas personas. Por eso dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Sabes lo interesante de esto? Es que personas como Bartimeo, solamente hay muy pocas personas que son como Bartimeo. Personas como la mujer de Sidón, solamente hay muy pocas. Personas que tienen fe, personas que saben cuánto vale Jesús, personas que entienden cuánto vale ese que va pasando por allí, personas que saben el valor del que los está invitando a seguirle. El joven rico no sabía cuánto valía Jesús. El joven rico no entendía. ¿Y sabes por qué no entendía? Porque no se había visto en necesidad. Ahora que Bartimeo estaba en necesidad, ahora que Bartimeo necesitaba un milagro sobrenatural, ahora que Bartimeo sufría, entendía cuánto valía Jesús. Esta mujer de Sidón que sufría y veía el poder de los demonios sobre su hija, ella sentía la gran necesidad de Jesús. Y así nos ocurre muchas veces. Es la necesidad de este mundo la que nos hace volver nuestra mirada hacia el Señor Jesús y reconocer que necesitamos un poder sobrenatural. Y el único que tiene ese poder sobrenatural es Cristo Jesús. Así que el Señor Jesús trató a la mujer de Sidón y trató a Bartimeo de esa manera para que la fe de ellos quedara revelada, para que todas las personas que se encontraban a su alrededor pudiesen saber cuánto vale el Señor Jesucristo, para que las personas entendieran a través de ellos, de su predicación, de su testimonio en la experiencia de ellos, cuánto vale aquel que estaba pasando, cuánto vale Jesús, cuánto vale la salvación que Él nos ofrece, para que estemos dispuestos a renunciar como estaban ellos dispuestos a hacerlo. Cuando Jesús insulta a esta mujer y ella toma el insulto y se pone a rodillas y le dice: sí, Señor, no importa, pero estos que desprecian el pan, que tú les das un pan completo, a mí dame una migaja, una de las migajas que ellos no quieren, dámela a mí, yo sí me la voy a comer. Para mí eso es más importante, yo soy dispuesto a lamer del suelo una de esas migajas que caen, aunque estos no las quieran comer. Y lo mismo pasó con Bartimeo. Bartimeo se pone de pie y comienza a gritar: ¡y Jesús, hijo de David! Y sabes, en un momento, alguna persona que no aguanta más el olor empuja a Bartimeo y Bartimeo cae al suelo, porque más adelante lo vemos levantarse. Y cuando la gente le decía que callara, Bartimeo gritaba más fuerte: ¡Jesús, hijo de David! Y llega el momento dramático cuando tal vez Bartimeo llega a pensar que Jesús no va a hacerle caso. Y tú puedes recordar lo que las palabras de la Biblia dice que no dejarás ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que te va a dar juntamente con la tentación la salida para que puedas aguantar. Así que llega el momento cuando Bartimeo tal vez piensa: ¿será que no me va a oír? Es el momento en el que Jesús se detiene. Jesús venía pensando: oh Bartimeo, hoy me estás prestando un servicio. Le estás diciendo a todas estas personas cuánto vale el don que yo te doy. Le estás diciendo a todas estas personas cuál es el poder, la gran necesidad que tiene el mundo de mí. Tú y yo somos como Bartimeos, pobres, ciegos, miserables y desnudos. Necesitamos la intervención divina, necesitamos milagros de parte de Jesús, necesitamos que cambie nuestras vidas, necesitamos que obre sanidad, a veces también física, también como espiritual. Necesitamos del poder que solamente Jesús nos puede dar, pero no pedimos como Bartimeo. Así que necesitamos de pronto ver a alguien que sí siente esa necesidad, que se pone de pie como Bartimeo y grita: ten misericordia de mí. Y sabes, eso es lo que Bartimeo estaba haciendo. Bartimeo le estaba prestando un servicio a Jesús ese día. Por eso cuando ya Bartimeo no podía prestar más servicio, porque tal vez su fe iba a comenzar a flaquear, el Señor Jesús entonces voltea y dice: vayan, tráiganmelo. Y entonces le traen a Bartimeo y le dicen: ten ánimo, te llama. Y Bartimeo se pone de pie y hace algo maravilloso. La Biblia nos dice que Bartimeo se puso de pie y aventó su capa. Esto es glorioso porque pensemos, Bartimeo era ciego. Si Bartimeo tiraba su capa no iba a poder encontrarla nunca más. Si él se ponía a buscarla iba a ser muy difícil. ¿Qué tal si llega con Jesús y Jesús no lo sana? Nunca más iba a encontrar su capa. Sin embargo, Bartimeo estaba totalmente seguro que Jesús iba a obrar un milagro en él. Aventó su capa y la arrojó sabiendo que su capa no la iba a necesitar nunca más.
Vino con Jesús con la plena certeza de que Jesús iba a satisfacer su necesidad con su poder. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que Bartimeo. Podemos aventar nuestra capa y estar completamente seguros que Jesús va a satisfacer todo lo que necesitamos. A veces cuando Jesús nos llama a seguirle, tenemos miedo de perder el trabajo, tenemos miedo de perder nuestros amigos, tenemos miedo de perder la familia. Pero esas son como las capas viejas de Bartimeo. Tenemos que estar dispuestos a arrojarlo, entendiendo que Jesús va a ser capaz de darnos algo mejor. Tal vez no en este mundo, sino en la vida eterna. Él nos está ofreciendo un mundo de gloria, unas visas y un pasaporte para conocer mundos maravillosos. Esa es la oferta que el Señor Jesús nos hace hoy. Y Bartimeo es una historia maravillosa. Y quiero contarte una historia al final. Estaba predicando en uno de mis sermones, en una de mis iglesias, y al terminar el culto se acercaron dos miembros de iglesia a decirme: pastor, queremos que venga a visitar a nuestro sobrino. El sobrino de ellos se llamaba Víctor. Todavía recuerdo su nombre. Y más porque el nombre Víctor quiere decir victorioso. Eso es lo que quiere decir el nombre Víctor. Queremos que vaya a visitar a Víctor y le diga cuánto Jesús lo ama. Cuando yo les dije, ¿por qué quieren que yo visite a Víctor y que le diga cuánto Jesús lo ama? Ustedes vayan y díganle cuánto te ama Jesús, Víctor. Y me dijeron: no, pastor, queremos que vaya usted. Y la razón era esta. Víctor estaba jugando con sus amigos, tenía 20 años de edad, estaba jugando con sus amigos fútbol y le pegaron en una rodilla. Es normal que en el fútbol muchas veces te peguen, estoy hablando del fútbol soccer, te pegaran en una rodilla, pero la rodilla se le inflamó. Lo que no es normal es que pasaron 1 o 2 semanas y la rodilla no desinflamaba, así que él tuvo la necesidad de ir con el médico. Cuando Víctor fue con el médico a revisarse, el médico hizo unos análisis. Al principio el médico pensaba que había perdido el ácido de las rodillas y que era necesario ver el asunto del líquido sinovial. La verdad es que el tiempo pasó. Cuando hicieron las revisiones, un médico le llamó y le dijo: tienes que presentarte porque tenemos los resultados de los análisis. Los análisis mostraban que Víctor tenía cáncer. El médico le dijo: Víctor, tienes cáncer en el hueso y es un cáncer muy, muy agresivo, está creciendo rápidamente en tu cuerpo. Tenemos que operarte pronto y la única forma de salvarte, tenemos que cortarte la pierna, no desde la rodilla, sino desde la parte alta de la rodilla. Cuando Víctor escuchó eso, obviamente se estremeció. Era increíble que él tuviese que perder su pierna por un accidente del fútbol. No lo podía creer. Consultó a otro médico en un hospital privado y el médico solamente vino y dijo: es cierto, confirmó el diagnóstico. Le dijo: tienes que cortarte la pierna, tenemos que amputarte la pierna y tenemos que amputártela ya. Esto es urgente. Así que la siguiente semana Víctor despertó en un hospital sin su pierna derecha. Ya el mundo no iba a ser igual. Cuando nosotros nos vemos golpeados por este mundo, cuando nosotros entramos en enfermedad o caemos en desgracia, ya el mundo no va a ser igual. Lo cierto es que los días pasaron y entonces un día Víctor se vio en el espejo y comenzaron a salirle unas bolas en la cabeza y entonces fue a consultar. El médico le dijo: ¿sabes qué, Víctor? Tienes metástasis, todo tu cuerpo está lleno de cáncer, todo tu cuerpo. Comenzó entonces una serie de tratamientos que todos alguna vez hemos visto, tal vez quimioterapia, radioterapia. El cuerpo de Víctor comenzó a enflacar, Víctor comenzó a perder bastante peso, se le cayó el cabello, algunos dientes se le debilitaron, perdió algunos dientes, comenzaron a salirle aún así por todo el cuerpo bolas y algunos huesos comenzaron a fallar. Víctor comenzó entonces en la etapa terminal a morir y ahora había sido enviado a su casa y estaba a punto de morir y ahora sus tíos, que eran adventistas, querían que yo fuera a visitarle y decirle cuánto Jesús lo amaba. ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le digo yo a Víctor que Jesús lo ama? ¿Cómo le digo: Víctor, Jesús te ama? Bueno, ese día era un sábado de tarde, yo iba en el camino bastante nervioso y tal vez tú no me creas, pero cuando yo comencé a orar, le pedí al Señor que de alguna manera maravillosa me mostrara lo que yo tenía que decirle a Víctor. Y sabes, llegó un momento en el que me sentí muy tranquilo. Antes de llegar a la casa de Víctor, yo sabía exactamente lo que le tenía que decir. Hasta quería llegar rápido. Llegamos a la casa de Víctor, no recuerdo si saludé o no, solamente entré al cuarto donde él estaba, me senté en su cabecera y cuando yo vi a ese joven no estaba listo. Víctor estaba de este tamaño, era apenas un cuerpo allí pegado a sus huesos, la piel, estaba con el rostro, el rictus de dolor colocado sobre sus codos, me miró y estaba siempre quejándose en dolor. Me acerqué a Víctor y le puse la mano en la cabeza y le dije: Víctor, vengo de parte del Señor Jesucristo. El Señor Jesús me ha mandado porque Él sabe, tú le has preguntado algo
Él me ha enviado a responderte esa pregunta. ¿Es verdad que tú tienes una pregunta que hacerle al Señor Jesús? Y entonces él me miró y me dijo, sí, yo quiero saber por qué yo, la misma pregunta de Job, la misma pregunta de todos los que sufren, ¿por qué yo? Y es que mira, Víctor, no es porque seas tú, o no es porque seas tú, querido hermano que me ves en este día, no es porque seas tú el que sufre. Estas cosas que han venido no es porque Dios las quiera, Dios quiere que seamos felices, Él no quiere que suframos, Él no quiere que ninguno de nosotros sufra. Puede haber sido cualquiera, puede haber sido tu vecino, tu amigo, tu prima, tu papá, tu mamá, tu amigo, tu vecino, cualquier persona pudo haber sido, pero fuiste tú. Y porque fuiste tú, el Señor Jesús está en deuda contigo. Tú le estás prestando un servicio a Dios, y Dios, que es justo y que es misericordioso, quiere pagarte ese versículo. Y mira lo que estoy tratando de decir aquí. Tal vez nosotros tenemos que leer lo que dicen las bienaventuranzas. Mira lo que dice San Mateo capítulo 5, versículo 4. Veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. En San Mateo capítulo 5, versículo 4, nosotros podemos encontrar registrada: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra de Dios nos está diciendo: bienaventurados los que lloran, los que sufren, porque ellos van a recibir una atención especial. Lo mismo dice más adelante: bienaventurados los que padecen persecución, gozados y alegrados, porque vuestra merced es grande en los cielos. Cuando el Señor Jesús se encontró con un ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Ni él pecó ni sus padres, sino que él nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Piensa por un momento. En el universo hay una pregunta: ¿Satanás tiene razón o Dios tiene razón? Esa es una gran pregunta que tiene que ser respondida. ¿Y cuál es la respuesta? Dios tiene razón. Cuando todos los seres del universo contemplan las personas que sufren como Víctor, personas que sufren como Job, personas que sufren como el ciego de nacimiento, se dan cuenta que este mundo está equivocado, que Satanás está equivocado, que el pecado tiene que ser destruido, porque estas cosas horribles no pueden ocurrir, no pueden pasar. Así que las personas que están sufriendo están prestándole un servicio a Dios. Están diciéndole al universo entero: Dios tiene razón, Dios tiene razón. Con su vida llena de sufrimiento, con su vida llena de dolor, están prestando un servicio a Dios. Bueno, Víctor entendió eso. Y le dije: Víctor, lo único que el Señor requiere de ti es que tú estés dispuesto a entregarle tu vida a Jesús, porque Él quiere que tú te anotes en el libro de la vida. De otra manera no va a poder pagártelo. Ese día, Víctor accedió. Lo ungí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entregó su vida al Señor Jesús. Tú también puedes hacer lo mismo en tu vida. El Señor Jesús quiere que tú pongas tu vida en sus manos y que renuncies a este mundo de pecado. Que el Señor te bendiga.